La tensión en Oriente Próximo crece cada vez más. Hezbollah ha bombardeado la infraestructura del ejército israelí en el norte, en la brigada Golani en Morun al-Ras. Israel, por su parte, continúa bombardeando varios objetivos en el Líbano. Lo cierto es que Hezbollah no permite el avance de las fuerzas israelíes. De hecho, bombardeó también la base de industrias militares israelíes Akin en el Golfo de Akko con una salva de misiles. También anunció la detonación de una bomba Seiji cuando una fuerza de infantería israelí intentó infiltrarse en la ciudad de Yarón. Ya los israelíes encontraron a su David, que con una onda acabó con Goliat. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Del Líbano. Así de clara es la situación que vive el ejército israelí en su enfrentamiento con el movimiento chií libanés, que ha intensificado sus ataques y ha causado estragos tanto en el terreno militar como en el moral de las fuerzas de Tel Aviv. El movimiento chií libanés ha aumentado considerablemente sus operaciones, atacando con misiles cuarteles y asentamientos israelíes en la región norte. La potente detonación de explosivos de la brigada Golani en Marun al-Ras dejó en claro que las tácticas de guerrilla han alcanzado un nivel de sofisticación que las fuerzas israelíes no pueden contener. La brigada Golani, conocida por su capacidad de combate en situaciones de extrema complejidad, se vio sorprendida y forzada a retroceder. Un hecho que Netanyahu no había previsto en sus planes para fortalecer su presencia en la frontera con el Líbano. Cada explosión retumba no solo en los cuarteles, sino también en la percepción pública, donde los ciudadanos de Israel comienzan a cuestionar la viabilidad de la estrategia militar de su país. La ofensiva no se detiene ahí. La base de industrias militares israelíes en Sajnin, en el Golfo de Akko, fue atacada con una andanada de misiles. Este bombardeo es significativo no solo por el daño causado a una instalación clave de la infraestructura bélica israelí, sino también porque revela un conocimiento táctico profundo por parte de los rebeldes libaneses sobre los puntos estratégicos de Israel. Cada misil lanzado golpea en un lugar previamente calculado para maximizar el impacto militar y psicológico, demostrando que no se trata de una fuerza improvisada, sino de una organización que ha estudiado a fondo la maquinaria militar israelí. Uno de los momentos más simbólicos de esta ofensiva fue la detonación de una bomba Segil, cuando una fuerza de infantería israelí intentó infiltrarse en la ciudad de Yarón. La emboscada fue devastadora. Los soldados israelíes quedaron detenidos en el campo entre fallecidos y heridos, mientras las fuerzas rebeldes celebraban una victoria más en su lucha. Este tipo de ataques no solo reflejan la capacidad operativa del movimiento chií libanés, sino también su capacidad para infligir bajas significativas en cada enfrentamiento. Israel, que ha sido históricamente superior en términos de armamento y tecnología, está viendo cómo su poderío militar es desafiado de una forma sin precedentes. Bueno, bienvenida Margarita Pécora a nuestro análisis de noticias de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras, Margarita? Muy bien, gracias, Ivette. Un saludo para ti también. Y preocupada porque, viste, salimos o no hemos salido todavía del conflicto ruso-ucraniano que no se ha resuelto y ya está saltando en el tablero geopolítico de la guerra a nivel global hacia otro escenario, porque lo que da la sensación es de que no hay un minuto de paz. Israel parece estar endemoniado, ya es epicentro de varios conflictos con varias naciones a un mismo tiempo. Y esto, lejos de convertirlo en vencedor, lo que está condenándolo es a país vencido, y va a ser por lo visto dentro de poco tiempo, porque el tema es que ya no le basta a Netanyahu con la masacre que cometió en la Franja de Gaza, dejando a más de 41.600 víctimas. También enfrenta a los hutíes en Yemen, a los iraníes, a los que les asesinó a los líderes más importantes,
a los sirios y para colmo avanza sobre el Líbano. Bueno, el video que acabamos de ver es bastante elocuente y gráfico sobre la situación en el norte y otras regiones del Líbano. Y todo parece indicar y ver que efectivamente el movimiento chií-libanés está expulsando del Líbano a los israelíes que parece que subestimaron el poder de fuego y la intensidad de la respuesta. Y ahora están siendo empujados, literalmente eyectados de las zonas invadidas. Y esto es porque después del primer golpe sionista que causó gran número de víctimas en el Líbano, el movimiento chií-libanés ha aumentado considerablemente sus operaciones, atacando con misiles los cuarteles, los asentamientos israelíes en la región del norte sobre todo. Ahora bien, cualquier cadena de noticias que se te ocurra, Ivette, está relatando por estas horas la ofensiva de Israel en el Líbano. Y lo que sorprende es que algunas como Reuters, originaria del Reino Unido, que opera en más de 200 ciudades del mundo, en 94 países, ofrece noticias sobre el tema, describiendo las acciones de forma tal que te deja ver a las claras que los israelíes cayeron digamos, gráficamente en el infierno. Fíjate, Ivette, que Reuters, que no es algo muy común en esa agencia, reconoce que Hezbollah intensificó sus ataques con decenas de misiles contra cuarteles y asentamientos del ejército israelí en el norte y anunció la potente detonación de artefactos explosivos de la brigada Golani de Marun al-Ras. A cambio, Israel continuó bombardeando varios objetivos en el Líbano e informó de un acontecimiento difícil, hay que verlo entre comillas, en el norte. Y bueno, por esos trascendidos de prensa es que uno se entera también que Hezbollah bombardeó la base de industrias militares israelíes en el Golfo de Aco con una salva de misiles, que detonó también una bomba en Sejil cuando una fuerza de infantería intentó infiltrarse en la ciudad de Yarón, dejando tendidos en el campo de batalla a varios sionistas y muchos heridos. Bueno, también afirmó que apuntó con un misil guiado a un tanque israelí Merkava en el asentamiento de Natagua y que apuntó con misiles a una reunión de soldados israelíes en la zona de Al-Tagra, alrededor de la ciudad de Al-Adisa. Y la relación de actos de combate por parte de los chiitas libaneses es puntual y puede ser extensa, y da la medida y ve de que se está revirtiendo la ofensiva que habían empezado los israelíes envalentonados y ahora son literalmente sorprendidos en sitios de reunión con andanadas de cohetes lanzados por los libaneses. También la cadena de televisión y noticias del mundo árabe, me refiero a Al Jazeera, ha confirmado esas acciones donde las cámaras de ellos han monitoreado el transporte de heridos en helicópteros desde la zona fronteriza en el sur del Líbano hasta el hospital de Rambam en Haifa. Un evento verdaderamente difícil y riesgoso, según ellos lo describen, en medio de ese teatro de operaciones que pone en peligro la vida de cualquiera. Y todo esto ocurre, Ivette, desde que Israel tomó esa fatal decisión de escalar el conflicto en el Líbano, lanzando nuevos ataques aéreos en el sur de Beirut, supuestamente dirigidos contra la sede de inteligencia de Hezbollah. Bueno, el balance ya lo conocemos de las víctimas, aunque cambia por minutos, pero se contabilizan ya más de 1.000 personas que han perdido la vida desde que Israel intensificó su guerra contra Hezbollah. Ahora, lo más inquietante que acabo de ver en un reporte de televisión es que el ejército israelí ordenó la evacuación de varias localidades en el sur del Líbano, lo que indica una posible ampliación de su incursión terrestre en el país, señal inequívoca, Ivette, de que la situación es muy tensa y hay temor de que la guerra se extienda aún más en la región. ¿Qué te parece? Lamentable, Margarita, lamentable porque
Ahorita que hablabas, se me vino una imagen a la cabeza y es evacuación o desplazamiento Ujú. forzado. Es el mismo esquema que utilizó Israel para atacar a Gaza con el argumento del ataque que hubo el 7 de octubre por parte de Hamas. Pero hay un detalle que a los medios se les ha olvidado y es que antes, días antes o meses antes de este ataque, digámoslo así, entre comillas, por parte de Hamas en Israel, se venían haciendo bombardeos en otras zonas de Gaza. Es decir, no fue una cosa sorpresiva, sino no fue una respuesta, no fue un ataque sorpresivo en ese sentido, sino que ya Israel venía bombardeando y acabando con una localidad completa bajo el argumento de que había líderes de Hamas en los supuestos túneles que ellos dijeron que existían en esa zona, ¿no? Y que era necesario acabar con todo para poderlos eliminar. Ese fue el argumento y fueron una zona completa, un barrio completo, donde había, no sé, más o menos cuántas personas habría allí en un radio de 2 metros, una cosa así, una cosa muy pequeña, pero que había muchísima gente, así nada, por supuesto, porque recordemos que Gaza ha tenido esta característica, ¿no? Tener mucha gente en un área muy pequeña. Y esto ya se venía dando. Con el Líbano pasa lo mismo. Entonces, el argumento es Hezbollah. El otro grupo terrorista igual, recordemos que tanto Hamas como los hutíes, como el mismo Hezbollah, son movimientos de resistencia que Occidente ha identificado como terroristas. Esta es la forma como lo han vendido al mundo, pero son movimientos de resistencia precisamente ante los asedios constantes en los que se encuentran desde hace muchísimo tiempo. Todos, no hablamos solamente de la gente en Gaza, sino también estamos hablando de la gente de Yemen, que son los hutíes, por ejemplo, y obviamente aquí en Hezbollah, que es Líbano, ¿no? Aquí, Margarita, se ha intentado también vender con los medios tradicionales que con el liderazgo decapitado de Hezbollah y sus comunicaciones comprometidas después de la muerte de Nasrallah, pues tendría problemas Hezbollah para movilizarse y participar en cualquier tipo de combate efectivo y sostenido con Israel. La equivocación es evidente porque eso no es lo que se ha visto últimamente. Al contrario de eso, Hezbollah se ha fortalecido mucho más en lugar de lamentarse y debilitarse porque ha muerto su líder. Al contrario, ha incrementado su respuesta. Adicionalmente, Margarita, se ha visto cómo Israel aplica su ya conocida táctica de masacrar gente. Así de simple. No es ya en el ejercicio del combate directo, no tienen la misma efectividad que lo que han hecho en Gaza, por ejemplo, es acabar con la gente, mandando bombas, acabando con los civiles de una forma miserable. En Líbano quieren hacer lo mismo, ¿cierto? Y cuantos lleva arrasan a su paso. Como tú decías, están desenfrenados de una manera irracional y enfermiza, claro que sí. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Adelante. Ataques no solo reflejan la capacidad operativa del movimiento chií libanés, sino también su capacidad para infligir bajas significativas en cada enfrentamiento. Israel, que ha sido históricamente superior en términos de armamento y tecnología, está viendo cómo su poderío militar es desafiado de una forma sin precedentes. En este sentido, el tanque israelí Merkava,
considerado una de las joyas del ejército de Israel, también se vio alcanzado por un misil guiado en el asentamiento de Natagua. Este tanque, diseñado para ser casi impenetrable, no fue rival para la precisión con la que el movimiento chií libanés opera. La vulnerabilidad de uno de los símbolos del poder militar israelí es un mensaje claro. No hay fortaleza que no pueda ser derribada si se cuenta con la estrategia adecuada. Este hecho ha desencadenado una serie de críticas internas hacia Netanyahu, quien había prometido que el ejército de Israel era invencible en el frente norte. Sin embargo, la realidad sobre el terreno ha demostrado lo contrario. Otro punto clave en esta narrativa de retroceso para Israel es el bombardeo constante a las fuerzas israelíes en el asentamiento de Al-Takra, cerca de la ciudad de Al-Adisa. Aquí, las tácticas del movimiento chií libanés han alcanzado un nivel de precisión que ha desconcertado a los altos mandos del ejército israelí. Una vez más, los cohetes lanzados golpearon con una exactitud letal, alcanzando a grupos de soldados que se habían reunido posiblemente confiando en que el lugar era seguro. Pero no hay refugio seguro en esta guerra. No cuando los rebeldes libaneses han perfeccionado su capacidad para golpear justo en los momentos más vulnerables. El panorama sigue empeorando para las fuerzas israelíes, especialmente en los asentamientos de Sa'sa, Shomira y Basa, donde las fuerzas rebeldes han logrado ataques casi simultáneos, cada uno con consecuencias devastadoras. Las tácticas de lanzar cohetes Falak en rápidas sucesiones han desconcertado a las fuerzas israelíes, quienes parecen estar siempre un paso adelante de las maniobras de sus oponentes. Cada vez que intentan reorganizarse, una nueva salva de misiles destruye sus planes, obligándolos a retirarse, a reagruparse e intentar sin éxito detener el avance de los rebeldes. Pues Margarita, aquí hay que hacer dos precisiones. Una, aunque Hezbollah es relativamente más pequeño y débil entre comillas, que Israel, últimamente ha respondido con más fuerza y obviamente ha utilizado armamento, también, ¿no? Misiles, en un combate casi que se les está igualando de una manera significativa. Hay personas, y lo hemos visto no solamente aquí en el canal, en los comentarios, sino en otros medios, que dicen que cómo va a ganar Hezbollah si no ha matado gente. Esto es lamentable, Margarita, porque es el reflejo de cómo piensa la sociedad. Y si nosotros no tomamos conciencia de lo que significa la vida humana, estamos muertos. O sea, no somos humanos. Entonces, Irán no le pegó a Israel porque no mató gente, entonces fracasó. Hezbollah no mató suficientes soldados israelíes, entonces fracasó. Por Dios, es aterrador la forma como piensan algunas personas y pues la invitación a nuestra audiencia es precisamente que reflexionemos sobre lo que significa la verdadera humanidad, porque sean buenos, sean malos, son seres humanos y aquí no se trata de tomar partido ni de decir quién gana o quién pierde por la cantidad de víctimas que salgan en esa guerra. Todo proceso de este estilo es totalmente irracional e injusto para todas las partes. Ahora, retomando el tema, Hezbollah ha sido desde hace mucho tiempo un enemigo jurado de Israel, ¿no? Recordemos que Israel ocupó el sur del Líbano en 1978, también con su política de expansión y de que ellos tienen derecho a la tierra, entonces han ocupado sitios de Palestina, sitios en Líbano precisamente, y pues el grupo como tal, Hezbollah, se ha encargado de mantener a raya de alguna manera todas estas invasiones por parte de Israel. De hecho, en Siria también ha sido un aliado bastante fuerte
y ha buscado también la defensa de Siria de estos ataques, porque Israel le ha estado pegando a todo, Margarita. Le ha pegado así a es. Siria, aquí a Líbano, a Gaza, por supuesto, a Cisjordania, esta región de Palestina. Estados Unidos lo que han hecho es precisamente tratarlo como una amenaza terrorista global, ¿no? Y precisamente hacer sanciones a los que financian este tipo o están identificados como financiadores de este tipo de grupos, ¿no? Entonces, han hecho una máxima presión contra Irán, contra Hezbollah, porque se supone que Irán financia a Hezbollah. Y obviamente esto no cae muy bien en Occidente. Claro. Las sanciones, por supuesto, que no están por fuera. Y estamos en el círculo permanente de hacer ver a estos como los malos cuando Israel, y a Israel como es que ellos tienen derecho a la legítima defensa. Pues Margarita, antes de darte paso, acusan a ciertas entidades de financiar a estos grupos, pero no acusan a ciertas entidades financieras y que, por ejemplo, bancarias, que ya se estableció, ya se identificaron como parte de esas organizaciones que financian industrias armamentísticas. Estamos hablando de que salió un informe recientemente en España sobre, por ejemplo, el BBVA y el Banco Santander, aliados con fábricas de armamento que venden directamente a Israel para asesinar la gente en Gaza y en el Líbano. Todo eso forma parte del complejo militar industrial. Todas esas fábricas que hay diseminadas por diferentes países se nutren de la guerra. No viven si no hay guerra. Por eso las guerras no se terminan, no se van a terminar. Lamentablemente, hay que decirlo y ver que todo esto sucede también a pesar de los llamados de la comunidad internacional para que se detenga esa violencia que es ya global. Y además el régimen impune ocupante que sigue ampliando su campaña militar en varios frentes que acabamos de mencionar. Andan por el Yemen, andan contra Irán, andan contra el Líbano, andan contra Gaza, y todo eso lo hace Israel con el arbitrio de Estados Unidos. Fíjate que el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, confirmó que Israel está llevando a cabo lo que definió como operaciones limitadas dentro del territorio libanés. O sea que ellos tienen escogida determinada sector para dar esos golpes demoledores, porque empezaron arrasando, hay que decirlo también. Y hay periodistas en la zona que han descrito la situación como insostenible, con la población civil sumida en la incertidumbre ante la posible expansión de la invasión terrestre de los sionistas. Hay un corresponsal en Beirut que relató en redes sociales que estuvimos viendo que las explosiones han sido constantes durante toda la noche, manteniendo a la población en un estado de alerta permanente. O sea, siembran también el pánico, siembran el terror, y es demencial realmente lo que está pasando y lo que está haciendo Israel, porque además de haber iniciado operaciones terrestres en el Líbano, llegan reportes de que también bombardeó objetivos en Damasco, en Siria. Intensificó su ilegal e impune acción agresiva en la región y dejó a cientos de muertos y desplazados. Y por supuesto que la República Árabe Siria no se va a quedar con los brazos cruzados y ya acusó a Israel de violar su soberanía y le advirtió que va a responder en futuras agresiones. Esto es muy importante porque a Siria la están dejando como a un lado, pero imagínate cuando se sumen todos esos países agredidos y afectados contra Israel, lo que va a pasar, le va a caer un boomerang encima. Y este ataque aéreo sobre Damasco coincide con la reciente invasión terrestre israelí en el Líbano, de la que estamos hablando, de donde están expulsándolo ahora a los israelíes.
Así que el llamado conflicto ha alcanzado un punto crítico desde el asesinato del líder del movimiento de Hezbollah, de Hassan Nasrallah, en un ataque aéreo israelí que ocurrió el pasado sábado. Y desde entonces es que los bombardeos sobre Beirut y sobre los alrededores han dejado esta cantidad tan enorme de víctimas y han forzado el desplazamiento de más de 1.500 personas, dije mal, de 500.000 personas. Entonces, esas son estimaciones que hacen las autoridades libanesas, pero los desplazamientos pueden ser aún mayores, sobre todo después de esta amenaza que yo te mencioné, que ha hecho Israel de que va a bombardear o sea, que va a ampliar sus acciones hacia otra región. Y todo esto lo que nos dice es que Israel está dando pasos desesperados en su intento de escalar el cuadro bélico ese en toda la zona del cercano oriente, al iniciar una invasión terrestre en el sur del Líbano y llevar a cabo bombardeos también sobre Siria. El recuento de la aventura guerrerista, Ivette, es para nunca acabar. Está impulsado por el régimen de Netanyahu, es cruento, está causando graves daños, sus ataques en infraestructura en el sur del Líbano, mientras que sus tropas de ocupación se han desplegado en diversas zonas al sur libanés. Los ataques aéreos han destruido ya muchísimas viviendas, hospitales y otras infraestructuras civiles y han agravado muchísimo la ya difícil situación humanitaria en el Líbano. ¿Y qué tú crees que han dicho las organizaciones internacionales? Bueno, bien, aquí estamos abanicándonos, lo de siempre, desde el discurso y la demagogia. Por ejemplo, Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales hicieron llamados a un cese inmediato de los ataques, advirtiendo sobre el riesgo de una catástrofe humanitaria aún mayor. Sin embargo, la agresión militar continúa sin tregua y nadie para a Netanyahu. Esa es la realidad. Nadie lo para. Y eso es lo que hace falta. Así es, Margarita, y lo otro es que ellos mismos han denunciado, ahora que lo mencionas, Naciones Unidas, dijeron que 28 trabajadores sanitarios murieron en las últimas 24 horas, trabajadores de la salud porque huyeron de las zonas donde estaban los bombardeos. Pero efectivamente no hacen nada, solo lo informan y dicen que es un llamado a que tengan mayor conciencia, que la escalada del conflicto entre Hezbollah e Israel se cobró más de 1.000 vidas, dejó miles de heridos. Eso es todo lo que han mencionado los reportes de las Naciones Unidas. El famoso grupo que en su carta habla de la armonía, el enfoque de la solidaridad entre los pueblos y la paz. Es lo más... Bueno, vemos el otro video, por favor. Claro que sí. En conflicto está la incapacidad de Netanyahu para controlar la situación. Las promesas de que el ejército de Israel mantendría la seguridad en el norte han sido rotas una y otra vez. Los movimientos erráticos de sus tropas y los constantes fracasos en detener los ataques han sumido a la sociedad israelí en un estado de incertidumbre y temor. Los ciudadanos del norte de Israel viven con la constante amenaza de ser alcanzados por los misiles y la confianza en la capacidad del gobierno para protegerlos se ha erosionado considerablemente. El movimiento chií libanés ha logrado una victoria tras otra, aprovechando cada error táctico del ejército israelí. Uno de los ejemplos más recientes es la emboscada a las fuerzas israelíes en la ciudad de Maron al-Ras, donde la brigada Golani fue sorprendida por la detonación de varios artefactos explosivos. Los soldados israelíes que sobrevivieron tuvieron que retirarse rápidamente, dejando atrás a sus camaradas muertos y heridos. Esta retirada no fue solo física, sino también simbólica.
Las fuerzas israelíes están siendo empujadas fuera del Líbano, obligadas a retroceder más allá de la línea azul, la frontera marcada por la ONU. Ahí lo tienes, Margarita. Eso es lo que tenemos en este momento con esta situación en medio de la guerra entre Líbano e Israel. Bueno, para ir resumiendo, Ivette, para entender qué sienten los países agredidos por Israel y cómo valoran esa actitud demencial de Netanyahu de atacar casi simultáneamente a varias naciones a un tiempo sin medir consecuencias, vale la pena citar al líder de la Revolución Islámica de Irán, a Sayed Ali Khamenei, que rindió homenaje el viernes al mártir de Hezbollah y aseguró que la revolución islámica estaba dispuesta a no retroceder basándose en el testimonio de sus hombres y la victoria dijo que sería su aliada. Dio un discurso que pronunció en árabe ante miles de personas que acudieron a la sala de oración allá en Teherán y ahí dijo que creció etapa tras etapa bajo la dirección de Sayed y lo calificó de mártir heroico, de árbol bendito, de esencia del Líbano, con toda su historia e identidad. Y esto tiene una connotación muy grande para los iraníes cuando les arrebatan la vida a alguno de sus líderes. Entonces el sentimiento de venganza se potencia y no paran hasta hacer pagar al asesino. Así que hay un refrán árabe que dice: la venganza es un plato que se sirve frío. Habla del impacto y la paciencia en la espera de permitir que el deseo de venganza se madure antes de ejecutarlo. Bueno, yo creo que ya el plato se calentó y el mundo árabe o el mundo musulmán le va a cobrar todas las cuentas juntas a Israel. Por mi parte, creo que hemos hecho el intento de resumir lo máximo este tema. Quiero dar las gracias por la atención prestada a esta reflexión que espero haya servido para aportar más elementos a lo que seguramente ya nuestra audiencia tiene asumido. Y si les gustó, les pedimos que nos den un like. Nos hace felices saber que están ahí. Los dejo con Ivette. Muchas gracias, Margarita. Como siempre, un saludo a nuestra audiencia que nos acompaña, nos da sus comentarios para mejorar y hacer unos análisis mucho más objetivos e imparciales con toda la veracidad que corresponde. Los invitamos a sumarse al gran proyecto de La Patria Grande. Suscríbanse al canal y gocen de nuevos beneficios y mejores contenidos. Vamos con la frase del día. La victoria está reservada para aquellos que están dispuestos a pagar su precio. Lo dijo Sun Tzu en El arte de la guerra. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.